Tutorial para el manejo del equipo GelMaker 4G para realizar relleno autólogo con plasma gel. Para el procedimiento de la fabricación y aplicación del plasma gel necesitaremos los siguientes insumos: kit de extracción, agujas 23G, 21G y 32G por medio, jeringa Luer Look o sistema de rosca, el cual permite que la aguja quede fija en la punta. Tubos para tomas de muestra tapa azul que contiene un anticoagulante, citrato de sodio, tubo tapa roja sin aditivos, tapones ciegos, algodones, pañitos para limpieza y alcohol. Equipos utilizados en el procedimiento: la centrífuga y el equipo GelMaker 4G, reactor para convertir el plasma en gel de relleno autólogo. El relleno autólogo es un método seguro sin problemas de seguridad del equipo. Seguidamente, una segunda pantalla en la que podemos seleccionar una guía de aplicación que nos dice qué densidad debemos aplicar según la profundidad de la línea a tratar. Baja densidad para líneas finas, arrugas en la frente, líneas periorbitarias y peribucales. Media densidad en surcos como arrugas glabelares, surcos nasolabiales, cresta del filtro, borde del mejillón y para dar realce a los labios. Alta densidad se usa para restablecer formas y volumen perdido, como en pómulos y labios. También en surcos profundos, como en nasogeneanos. Una vez teniendo definido el tratamiento a realizar, colocamos Enter y Continuar. El equipo muestra dos pantallas. La pantalla de la izquierda, que es para realizar plasma de cuarta generación, utilizado en tratamientos de hidronutrición y revitalización facial. La pantalla de la derecha para la realización del plasma gel en baja, media y alta densidad. El programa preestablece ciclos de temperatura y de tiempo, logrando la realización del gel en un tiempo de 10 minutos. Colocando play se inicia el proceso con la etapa de precalentamiento, que es el tiempo que demora el equipo en alcanzar la temperatura de la fase inicial. La duración de la etapa del precalentamiento depende de la temperatura a las que se encuentren las muflas en ese momento. El equipo tiene dos indicadores que nos permiten saber que está calentando: el punto rojo y la temperatura en rojo. Cuando finaliza la etapa de precalentamiento, se escucha una alarma sonora, la cual nos indica que ya inicia la fase 1. En este momento se inicia el programa. Procedimiento para realizar plasma de cuarta generación o hidronutrición. Primer paso: extracción de la sangre en tubo citratado. Para el plasma de cuarta generación es suficiente uno Tercer paso: extraer los tubos ya centrifugados. Observamos la separación del plasma, hematíes y glóbulos blancos. Cuarto paso: preparar la jeringa para la extracción del plasma, ajustando el sistema de seguridad y soltando la solapa o capuchón. Luego se extrae el plasma con mucho cuidado para no juntar las fases. Se traslada el plasma a tubo tapa roja al vacío. Se programa el equipo en el programa Plasma Cuarta Generación. Al terminar las 4 fases, se retiran los tubos. Después de reposar, se extrae el plasma rico en factores de crecimiento en jeringas de insulina para
Fabricación de plasmagel baja densidad. Primer paso. Se realiza extracción de la sangre. Segundo paso. Se centrifuga la sangre en tubo tapa azul citratado. Tercer paso. Pasar el plasma ya centrifugado a jeringa colocando tapón ciego. Cuarto paso. Programar el equipo en baja densidad. Al escuchar la alarma sonora que nos indica que ha terminado el programa de precalentamiento, se colocan las jeringas con el plasma en el equipo. Al terminar el programa de baja densidad, se retiran las jeringas Fabricación plasmagel media densidad. Primer paso. Se realiza extracción de la sangre. Segundo paso. Se centrifuga la sangre en tubo tapa azul citratado. Tercer paso. El plasma ya centrifugado se pasa a jeringa colocando tapón ciego. Cuarto paso. Programar el equipo en media densidad. Al escuchar la alarma sonora que nos indica que ha terminado el programa de precalentamiento, se colocan las jeringas con el plasma y al terminar el programa de media densidad se retiran las jeringas y se realiza la aplicación del plasmagel de media densidad con aguja 23. Fabricación de plasmagel alta densidad. Primer paso. Se realiza extracción de la sangre. Segundo paso. Se centrifuga la sangre en tubo tapa azul citratado. Tercer paso. Pasar el plasma ya centrifugado a jeringa colocando tapón ciego. Cuarto paso. Programar el equipo en alta densidad. Al escuchar la alarma sonora que nos indica que ha terminado el programa de precalentamiento, se colocan las jeringas con el plasma en el equipo. Al terminar el programa de alta densidad, se retiran las jeringas y se realiza la aplicación de plasmagel de alta densidad con aguja 21G.